Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Franco, estudiante de Contaduría cuatrimestral del segundo semestre. Este trabajo de actividad se llama Valor del Servicio desde el Derecho. En este momento entrevistamos al señor Juan Carlos Franco, abogado especialista en comercial, procesal y tiene un magíster en comercial. Señor, Derecho procesal. Derecho procesal. Bueno, doctor Juan Carlos, cuéntenos un poco sus estudios. Bueno, Felipe, buenas tardes. Sí, yo soy especialista en Derecho. Primero, soy egresado de la Universidad Cooperativa. Soy abogado en ejercicio, titulado. Soy especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal. Esos posgrados los he hecho en la Universidad Libre en Bogotá. También tengo unos cursos, hice un curso de alta formación de justicia transicional y tutela jurisdiccional en Pisa, Italia, en la Universidad de Pisa de Italia. También he hecho otro diplomado en procesos verbales, ese lo hice con la Escuela Superior de Altos Estudios en Bogotá. Asimismo, pues también he hecho seminarios, congresos, he estado en seminarios, congresos, actualizando mis conocimientos. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿desde su profesión ha ayudado a mejorarse a usted como persona? ¿Ha ayudado a ser mejor persona desde que comenzó a estudiar Derecho? El derecho, la profesión en la que me encuentro, pues es una profesión muy humana, porque lo que nosotros tratamos de resolver son conflictos, los conflictos jurídicos en los cuales las personas se encuentran pues con diferentes casos, ya sean casos de familia. En familia encontramos también casos de violencia intrafamiliar, encontramos casos de maltrato. Entonces, esa profesión es muy humana, pero hay que tener en cuenta una cosa, Felipe, que en la parte de la parte humana, por ejemplo, yo a mí cuando llega un cliente a mi oficina, yo lo informo de cómo es el caso, de qué hay que hacer y todo eso, ¿cierto? Ya en la cuestión de las audiencias, que nos vaya con la contraparte, tenemos que cambiar de pronto nuestro modo de ser, porque nosotros vamos a defender a nuestro cliente. Pero en sí, esa profesión. En cuanto a la parte humana, si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que esta profesión es muy humana. Yo creía que la profesión de nosotros, como es tan humana, también se refleja en otras profesiones. Pero en caso mío, yo tengo que velar por los intereses de mi cliente. Tengo que velar por los intereses de mis clientes, defenderlos en juicio, tratar de lograr las peticiones que ellos necesitan en un proceso judicial. Y me voy a ver abocado a la contraparte, donde no puedo ser débil, tengo que mostrar mi mayor esfuerzo, dar mi mayor esfuerzo en defender a mi cliente y ganar, obviamente, el juicio. Obviamente, nosotros debemos respetar a las partes, al juez, a los empleados de la rama judicial, a nuestros mismos abogados, nuestros colegas. En fin, debemos ser personas respetables, honorables. Bueno, doctor Juan Carlos, la cuarta pregunta dice, características que debe tener un abogado. Bueno, le voy a nombrar unas pocas, porque características debemos tener hartas, pero las que le voy a nombrar son para uno ganar procesos, que es lo más importante en lo que respecta a mi profesión y a mi oficio. La primera que todas, que yo, pues no la colocaré en un orden, pero no hay importancia, la voy a decir así al albedrío. La primera es ser un buen negociador, es un buen negociador, un excelente negociador. ¿Por qué un excelente negociador? Hay que tener en cuenta que hay procesos en los que usted tiene que conciliar, y la mayoría de los procesos se concilian porque son conciliables, es decir, las partes se ponen de común acuerdo y negocian sus pretensiones. Entonces ahí está el abogado para conciliar, y la idea es conciliar ¿para qué? Para no demorar un proceso judicial mucho tiempo, y obviamente también así van a ser sus honorarios. Entre más dure un proceso, pues va a ser más costoso el proceso, y si dura más corto, pues va a ser un poquito menos costoso, y vamos a tener contenta a la parte que me da el poder. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad es ser un buen analizador de los hechos. Como abogado hay que analizar los hechos muy detenidamente. ¿Qué son los hechos? Son
son los enunciados. La segunda cualidad que debe tener un abogado es un buen analizador de los hechos. En mi campo, estos hechos son aquellos enunciados que van cronológicamente, es decir, por temporalidad. Son estos enunciados los que el abogado debe analizarlos conjuntamente. Y en el caso específico, tratar de verificar si esos hechos son reales, si no son ciertos, hay que contradecirlos. Entonces, el abogado como tal debe saber las normas jurídicas y su correcta aplicación, pero lo más importante es analizar los hechos. Ahí el abogado debe ser contundente en analizar los hechos, porque ahí podemos ganar un proceso más rápido. La tercera cualidad tendríamos la parte de la comunicación, tener capacidad comunicativa, ya sea escrita o verbal. En la escrita, el abogado debe saber escribir, debe saber leer. Entre más uno lea, va a captar y va a saber escribir mejor, va a saber comprender las ideas de las normas, va a saber interpretar las normas jurídicas. Y en la parte oral, es decir, la verbal, nosotros los abogados, en el 98% van a ser audiencias orales. Nosotros tenemos que tener la manera de pronunciar, de comunicarle de pronto al juez, a las partes, lo que nosotros queremos, defender a nuestros clientes en oralidad. Es decir, tenemos que tener una comunicación directa con nuestros clientes, con el juez, con las partes, y eso es en oralidad y en audiencia. Es muy importante esa comunicación. Vale. La segunda cualidad sería la parte de organización y planeación. Nosotros los abogados tenemos muchos casos, tenemos que tener una agenda. Esa agenda la tenemos que tener por días, por meses, por semanas, por años. La idea es tener un cronograma de nuestras actividades, tener la disposición de tener también las citas con nuestros clientes. Entonces hay que tener una agenda actualizada. También hay que tener en cuenta que los términos procesales, hay que contestar las audiencias. En la cuestión de los términos procesales, tenemos que son improrrogables y es el día que hay que contestarlos. Entonces hay que estar preparados para contestar las demandas, los recursos, interponer demandas. Entonces debemos tener una agenda actualizada y debidamente organizada. Como siguiente y última cualidad, aunque hay varias, pero pues yo solamente planteo las que uno le va a dar un futuro a un caso, ya sea ganando. La quinta cualidad es saber cobrar. En nuestro gremio hay muchos abogados que pues cobran muy poquito o cobran mucho. Entonces los que cobran muy poquito dirá el cliente que él no sabe. El que cobra mucho dirá, sabe pero se está exagerando. Entonces hay que saber cobrar nuestros honorarios. Entonces eso es una cualidad muy importante, porque uno debe saber cuánto cobrar. Si de pronto el proceso no es de mayor envergadura, pues saber cobrar. Y si es de mayor envergadura, también hay que cobrar más. También depende la cantidad probatoria, el desarrollo de la parte probatoria que hay que probar. Bueno, los costos en un proceso dependen. Entonces los honorarios también de un abogado también dependen, y uno los incrementa de acuerdo al proceso, qué tan complejo es el proceso. Entonces uno cobra bien de acuerdo a eso, y también de su experiencia, de su goodwill que usted tenga, en su prestigio que usted tenga en el desarrollo de estos procesos. Uno cobra por eso. Generalmente hay abogados que cobran muy poco o harto. Entonces eso depende también del proceso y hay que saber cobrar. Entonces lo importante en esta cualidad es saber en qué momento cobrar alto o cobrar bajito. Bueno, doctor Juan Carlos, la quinta pregunta es, ¿las personas confían en usted como abogado? Sí, claro. Eso es un voto de confianza que tienen mis clientes hacia mí. Generalmente los clientes vienen hacia uno es por referidos. ¿Y quién los refiere? Los mismos clientes en los que le he ayudado y han tenido pues una sentencia favorable. Entonces ellos me refieren a estos clientes. O son referidos mediante de pronto amigos, compañeros, familia. Inclusive son referidos también por colegas míos, ya que de pronto ellos manejan una materia
diferente a la que yo manejo y el caso pues se adecua a lo que yo laboro. También hay referidos, pero no son referidos sino los que de pronto vienen es por alguna publicidad que yo he pautado en algún periódico, digamos en el Facebook, hasta en el WhatsApp tengo publicidad de mis estudios. Entonces ellos cuando me conocen, hablamos, yo tengo muy buena profundización en los temas, yo manejo el área privada está conformada por la parte civil, laboral, familia, comercial, ese es el entorno que yo me muevo. Yo tengo muy buenos conocimientos, muy buena profundización y una vez que hable con los futuros clientes, pues ellos quedan satisfechos de que no perdieron el tiempo y pues dan su voto de confianza, que ellos de pronto tengamos alguna probabilidad de ganar o ganar, que es lo más importante en un proceso. Bueno, doctor Juan Carlos, la sexta pregunta es, si no fuera sido abogado, ¿qué otra carrera hubiera elegido? Yo antes de ser abogado, yo estudié ingeniería de sistemas. Lamentablemente no me quedé sino hasta el séptimo semestre por cuestiones laborales. No se me dificultó mucho, el transporte era muy complicado en esa época, entonces decidí suspender las clases y pues ya al cabo de 3 años comencé a estudiar Derecho. Para mí la ingeniería de sistemas pues fue una carrera pues digo truncada por estos hechos, pero me ha facilitado lo que aprendí en ingeniería de sistemas. En ese momento se me facilita mucho la parte de sistemas en cuestión de mi parte de Derecho. Se me facilitan más las herramientas virtuales, las herramientas de los sistemas, porque pues las manejo muy bien. Entonces, porque para un buen abogado tiene que tener buenas herramientas, ya sea virtuales, tecnológicas. En este momento los códigos, todos son virtuales, hay audiencias virtuales, ya uno tiene pues mucho conocimiento acerca de eso, porque pues ya tengo las bases, entonces se me ha beneficiado mucho haber estudiado esta carrera. No hay por terminar, pero pues esa sería mi segunda opción. Doctor Juan Carlos, la segunda pregunta dice, ¿ama su profesión? Sí, claro, por supuesto. Mi profesión en este momento dijo uno, la profesión es lo más importante y eso hay que amarla, hay que conservarla, hay que quererla y para eso hay que dedicarle tiempo, hay que profundizarse, hay que estudiar, hay que estar bien preparado. Cualquier especialización o algo que me llame la atención o cualquier seminario, congreso o muchas veces en estos momentos de pandemia se están haciendo coloquios, están haciendo seminarios virtuales y los estoy tomando como para no perder el ritmo, porque lo más importante en esta carrera es seguir estudiando, estar leyendo, y eso es lo que yo más amo. Eso es un pasatiempo es un pasatiempo que yo tengo, que es leer, y eso, estudiar y profundizar más mis conocimientos. Doctor Juan Carlos, octava pregunta dice, ¿velaría por el cambio del país en la corrupción? Bueno, eso es una pregunta muy común. Aquí la corrupción en Colombia lamentablemente pues está ya impregnada en todas las instituciones del Estado. Lamentablemente no hay, sería nuestra cultura. Aquí la cultura colombiana es muy dada a hacer siempre las cosas incorrectas, a ganar en qué voy a ganar en tal cosa, en tal contrato. Siempre es la idea de qué voy a ganar ahí, cómo voy ahí. Pues el cambio que sería, y que muchos compañeros míos, docentes míos, la única sería de pronto reformar la Constitución, cambiar esas leyes. Hay leyes que son muy permisivas, las leyes penales. Tenemos entendido que los mayores corruptos en este país han sido nuestros legisladores, porque ellos son los que manejan prácticamente el país con sus contratos, con su contratación. Pues lamentablemente para ellos no hay justicia. Sería bueno pues en la reforma de la Constitución o la reforma de la justicia, pero hay que reformar algo, así sea las leyes, decretos, justicia, Constitución, donde cambien esos procesos, porque un congresista, un senador, tiene unos sueldos muy exagerados, tiene muchos prebendas,
deberían cambiar eso y obviamente darle más inversión a la salud, a la educación, a la vivienda, servicios básicos, que verdaderamente esa letra que dice ahí en la Constitución del derecho a la vida, que la dignidad, todo eso, pues que sea cierto, porque eso es letra muerta en estos momentos, porque sencillamente no hay recursos para esas personas que necesitan. Si en este país no hubiera corrupción, sería un país desarrollado. Si tendríamos muy poca gente, de pronto, muy poca gente tendríamos en este momento que no tengan todos los recursos económicos, pero pues en la corrupción está el flagelo y obviamente nosotros, los ciudadanos de a pie, sabemos que hay corrupción, pero no hacemos nada. Entonces también ahí tenemos el problema. Pero pues en mi profesión se podría reformar la Constitución, reformar esas leyes, interponer recursos. Bueno, doctor Juan Carlos, última pregunta. ¿Qué reflexión puede dar sobre su profesión? Bueno, una reflexión pues, sería de pronto para los estudiantes de Derecho o los que ya van saliendo egresados de la carrera de Derecho, que como dicen por ahí el dicho, en nuestra población hay muchos abogados, es cierto, tenemos muchos abogados egresados, pero lamentablemente hay muy pocos que no se actualizan, no estudian, no desarrollan esas capacidades, de pronto una capacidad de leer, de pronto leerse una sentencia, 2 sentencias diarias, 3 sentencias, de pronto la parte de oralidad, hay que practicar, hay que desarrollar esas actividades, esas cualidades que tiene cada persona, hay que practicar. Generalmente la persona estudia su carrera, sale como abogado, pero no profundiza esos temas, no se capacita. Entonces ahí tendríamos un pequeño problema, que los que sí están estudiando, los que sí están capacitando, pues van a tener un mayor mercado laboral, va a tener mayor campo laboral. Entonces el abogado de la universidad que recién está egresado, pues muchas veces no tiene los medios económicos para seguir sus estudios de posgrado, de pronto un seminario, entonces se queda ahí esperando de pronto algún puesto en una alcaldía, o de pronto algún contrato, entonces no va a tener la posibilidad ni los recursos económicos para seguir actualizando sus estudios. Eso pasa aquí en la mayoría, yo creería que en un 70% los abogados no se capacitan, no estudian. Esperan el momento preciso para hacerlo, pero pues pasa el tiempo y nunca lo van a hacer. En la parte de mis compañeros, sí hay de los egresados, lamentablemente yo creería que por ahí el 20% se capacitó. El otro pues no ejerció la carrera de Derecho, se dedicó de pronto a otros oficios porque pues de pronto no les gustó de pronto litigar, que es lo más rico. Yo en mi experiencia me dedico al litigio, eso es a lo que me dedico, litigio que es defender los clientes en juicio, eso es litigar, estar en los juzgados, allá en la baranda, estar en contacto con el juez. Y hay otros abogados que se dedican a la parte política o asesores políticos, pero yo me dedico directamente al litigio y obviamente también a asesorar, pero en la parte del derecho privado. Entonces esta reflexión es para los que están estudiando Derecho y los que ya están egresados, que continúen sus estudios, no los dejen, sigan estudiando, sigan leyendo, capacítense. Bueno, esas fueron las preguntas que respondió el señor el abogado Juan Carlos Franco, y la reflexión que doy es que desde cada profesión que tengamos, ayudemos a las personas sin recibir nada a cambio. Todos tenemos que servir, venimos a este mundo a servir, como el padre García Herreros nos demostró que él sirvió sin recibir nada a cambio y ha logrado grandes cosas. Que tengan una feliz tarde.